Adelante. Sí, buenas noches, Paco. Y con él concluimos, no acabamos con él, concluimos. En cuanto al tópico de la solemnidad, Sí. pregunto, ¿no será la diferencia entre el cristianismo evangélico, protestante, versus las demás religiones, incluyendo el catolicismo? Sí. En que estas religiones, en alguna forma u otra, utilizan imágenes o utilizan algo que ellos idolatran de alguna forma, y por eso ellos se sienten en esa solemnidad viendo estas imágenes en ese sentido, mientras que nosotros los cristianos evangélicos, protestantes, no tenemos imágenes por ningún lado, pero llega un momento dado en que el pastor, la pastora o el predicador se detiene en ese altar y si hay solemnidad escuchando algo. Es mi experiencia. Entonces lo otro, la pregunta es, ¿de dónde surgen las imágenes, en particular en la Iglesia Católica Romana? Okay. Mire, si yo viniera el domingo aquí con una solemnidad, yo creo que ustedes se van a empezar a reír. A Dios que le pasó al pastor con esta solemnidad que tiene, pues, porque esa no es la naturaleza de una comunidad. Yo no me refiero en términos de solemnidad a eso. Yo creo que la iglesia es una comunidad de coinonía, y en la comunidad de coinonía es permisible el abrazo, el beso, la expresión afectuosa. Es cuando se trastoca y no hay la frontera entre lo santo y lo humano. Obviamente nosotros podemos hacernos bromas y podemos hacernos expresiones, pero por ejemplo, si usted se da cuenta, esta reunión es una reunión de informalidad y permite ese tipo de interacción. Pero en la experiencia del culto, usted se imagina un culto del domingo, un pastor predicando y un miembro por allá haciéndole un chiste y otro por allá diciéndole un epíteto y otro por... Sería una cosa horrorosa. Y otro detalle, pastor, que las circunstancias de ¿cómo te diría? La estructura como tal que tenemos, pues no nos permite tener otro lugar donde hacer esta reunión informal. Sí, no. Entonces ella se convierte en un salón de conferencias. Y a eso voy, por ejemplo, en las nuevas arquitecturas, porque acuérdese que los edificios, y aquí los que conocen de arquitectura saben, los edificios condicionan al ser humano. Los elementos visuales condicionan. Por ejemplo, usted entra a un salón de patología, y si nunca había entrado, le da frío en el estómago. Y si entra a una sala de cirugía y ve aquello, también, ¿verdad? Impresiona. Si por el otro lado usted va a un tribunal, la forma como está diseñado todo condiciona. Y las estructuras se hacen para condicionar. O sea, después del siglo XV, las estructuras empezaron a condicionar al individuo, al ser humano. Y esas son las especialidades, ¿no? Pues vamos a hacer un edificio de esta forma y de esta manera. Mire, por ejemplo, nosotros estamos proyectando la cuestión del edificio y el lobby que nosotros estamos proyectando es casi de grande como esto. ¿Y cuál es el propósito de eso? Que toda expresión de interacción, de abrazo, se ve ahí. Cosa de que cuando se entre al santuario, pues ya, ese elemento no está. Entonces, desde luego, ahí empiezan las mentalidades del arquitecto a decir, entonces vamos a tener estos colores, y vamos a tener esta proyección, y vamos a tener esta forma, y el altar va a estar diseñado de esta manera, porque esos procesos empiezan a condicionar. Entonces, o sea, yo no estoy hablando de ese tipo de interacción. Yo lo que estoy hablando es cuando se pierde de perspectiva y se manipula desde el altar y se dicen cosas que uno dice, Dios mío, da
da trabajo creerlo, lo que está diciendo, porque a veces me dice, me da trabajo para creerlo. Una vez estaba al lado de un ministro que estaba escuchando el testimonio de una persona y de momento el ministro dijo, Dios mío, ayúdame a creerlo. Yo le digo, ¿qué tú estás diciendo? Y dice, muchacho, a mí me da trabajo creer lo que ese hombre está diciendo ahí. Pues ese tipo de cosas me parece que es irrespetuoso. Cuando la gente cambia las ideas. Mire, una vez yo estaba escuchando a una persona predicando y él estaba contando una anécdota de una experiencia de él. Y una persona que estaba al lado mío me dijo, cuando salgas de aquí, búscate este libro y léelo en tal página y verás que lo que él está contando como una experiencia de él es lo que narra el autor de ese libro como una experiencia suya. O sea, tal parece que este individuo lo que hizo fue que la leyó, se la memorizó y entonces una vez la memorizó, a mí me parece que eso es irrespetuoso. Eso es bien irrespetuoso. Y desde luego, después de ahí, no hay manera de que yo lo pueda escuchar. Pero Dios mío, ahora digo yo como el ministro que estaba reprendiendo el demonio. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, espíritu de mentira. Y después, ¿qué otra cosa le pregunto? Y le puso el micrófono. Y le digo, espíritu de mentira, tú me estás diciendo la verdad. Ahora lo cogieron, ¿no? O sea, yo me pregunto, Dios, ¿cómo yo puedo ahora creer lo que él me pueda decir? Si se atreve a plagiar un testimonio de otro y hacerlo como si fuera una experiencia de él, me crea una dificultad seria. Ahora, ¿de dónde surge? Mire, si nosotros queremos ser justos desde el punto de vista histórico, en estos días pasados yo hablé sobre eso y un sacerdote católico me llamó y me dijo, sé que usted no está diciendo lo mismo que quisiéramos escuchar, pero le felicito por la integridad. La Iglesia Católica nunca pretendió hacer imágenes para crear dioses. La Iglesia Católica lo que quiso fue, desde el punto de vista de este desarrollo arquitectónico del siglo XV, lo que quiso hacer era condicionar la mente de la gente a una experiencia de que sacra, religiosa. Entonces, desde luego, se crean estas figuras con un propósito, con el propósito de venerarlas, no es con el propósito de adorarlas. Pero desde luego, el problema es que la tradición empujó con más fuerza que la teología. Entonces, los religiosos lo que hicieron fue que no fueron. Si esa viejita cree eso, ¿cómo yo le voy a cambiar lo que ella cree? Déjaselo ahí. Si ese viejito cree eso, imagínate. Yo me topé una vez con una persona y me dijo, muchacho, pídele a San Judas Tadeo. Ahí sí es verdad que no falla, ese es el de los milagros. Entonces, pues, si esa viejita y si ese viejito cree eso, eso no se toca, déjaselo ahí. Y desde luego, lo que comenzó como un proceso de ¿qué? Lo que comenzó como un proceso de reverencia, un elemento memorial, se fue convirtiendo en un proceso de sustitución. A tal punto que se cayó en la trampa de la carta de los romanos, la introducción. En lugar de adorar al Creador, pues usted va a esos edificios hermosísimos en Italia y encuentra que Jesús está chiquitito. El Padre ni se ve y la Madre ocupa toda la cúpula. Entonces, claro, la intención del mensaje era humanista, pero la información que llegó a la psiquis del que no conocía es que ella es más grande. Y ahí es donde se distorsiona. Es difícil tirar las rayas. Sí. Generación. Sí, es difícil. Es difícil. Porque fue consecuencia de eso. Entonces, desde luego, lo que plantea aquí de adorar otras imágenes es, digamos, Buda. ¿Ves? Adorar a Buda, adorar dioses de la mitología, que era lo que se prohibía aquí.
Esa no fue la intención de la cristiandad, pero en el camino se fue distorsionando.